chegamos então ao final do 7º seminário da REM Goiás, AMA, Arte, Museus e Acessibilidade. Estamos muito felizes e surpresos assim, pela dimensão que o seminário tomou. Então, é com extrema felicidade que a gente dá início a essa palestra de encerramento, por conta de todos os obstáculos e desafios que se colocaram e toda a equipe trabalhou em conjunto para vencê-los um a um. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de chamar aqui a equipe, que é a comissão organizadora desse evento, que faz parte de membros tanto da coordenação da rede, quanto alunos bolsistas do projeto de extensão, como também alunos voluntários que durante essa semana em especial trabalharam aí incansavelmente para o bom andamento das nossas atividades. Então, eu chamo aqui a coordenadora geral da REM Goiás, a Luane de Sá. Não, calma. Só ao final. Camila, da coordenação. Lucas, da coordenação. Lara, bolsista do projeto de extensão. Lorena, aluna voluntária que nos ajudou aqui essa semana, que na realidade é uma veterana nos nossos eventos da REM Goiás. Nutiele, que também nos ajudou, tanto um pouco antes, durante. Mariana foi uma pessoa que chegou, vem aqui com a gente. Agradecer, Mariana, assim, a sua presença aqui foi fundamental. A gente nem tem palavras para agradecer o trabalho que você está fazendo. Com tanta tão profissional, tão dedicada, muito obrigada mesmo, tá? Mesmo você sendo da PUC, eu não concordo com essa informação, tá? Não concordo, então, assim, você é super bem-vinda na REM Goiás, muito obrigada mesmo. A Ariana, também não tenho palavras para falar aonde ela está. A Ariana estava aqui conosco. Bem, daqui a pouco ela aparece, a gente fala obrigada. Também agradecer, hoje a gente está com o apoio aqui das meninas, ao final a gente fala o nome e agradece, elas estão trabalhando aqui com a gente. A Milena, que é aluna do curso de Museologia. Milena, a gente fica muito feliz, a Milena acho que representa aí essa nova geração do nosso curso, e ela foi também assim, uma grata surpresa conhecê-la e tê-la conosco durante esses dias. Que seja o começo de uma grande relação com a REM Goiás. Janice, nossa aluna também do curso, que não está, então fica aqui os agradecimentos. E ao Luiz, né, já, assim como a Lorena, museólogo, né, assim como a Lorena, já quase formados. Assim como a Lorena. Então, assim, eu estou muito exausta, peço desculpas também, não fui uma pessoa tão fácil essa semana, eu estou muito cansada, foi muito difícil. Assim, foi realmente, acho que esse AMA, a gente, acima de tudo, se amou no sentido do respeito ao outro, do trabalho conjunto e do aprendizado que cada uma dessas pessoas trouxe para o nosso trabalho. Então, uma salva de palmas a esse grupo lindo que fez esse seminário. Sim. Bem, vamos dar continuidade. Então, assim, a gente vai mencionar aqui algumas pessoas que também foram fundamentais. Em primeiro lugar, o Centro Cultural UFG, em nome da professora Flávia Cruvinel, que estará aqui conosco daqui a pouco mediando a nossa palestra, e ao professor Alexandre Ferreira Donizete, toda a equipe que está trabalhando por ter nos acolhido de maneira tão carinhosa e tão profissional o tempo todo. Acho que é muito bom estar num espaço que é tão profissional. E também vamos, mais uma vez, agradecer a professora de Lamar, Cândida Martins, que também é uma grande parceira, que nos recebe lá no Museu Antropológico. A REM Goiás tem um espaço, a nossa sede é lá, e também foi incansável na interlocução com a UFG para que a gente pudesse obter diárias e outras coisas mais para esse evento.
Também agradecer mais uma vez a todos os convidados e convidadas que estiveram conosco durante essa semana. Agradecer a nossa comissão científica, professor Glauber, professor Jean, que está aqui conosco hoje, muito obrigada. Professora Manuelina, que espero que esteja nos acompanhando online, ontem ela estava. Professora Ney Clara, professor Pablo, professor Rildo, professor Tony Boita, que também tem sido incansável, agora faz parte da coordenação da nova gestão, então é um veterano e aí está com energia ainda para nos ajudar a dar continuidade. Eu tenho certeza que vai ser um trabalho primoroso. A professora Vânia, que também é da nossa comissão científica, que está aqui conosco hoje. Professor Youssef, que está aqui conosco. Gente, eu estou sendo mais informal e falando só o primeiro nome, porque a gente quer ver o Ricardo falar, tá? Me desculpem. Professora Rita Andrade, que é da nossa comissão também, e a Luane de Sá, que também compõe a nossa comissão. A gente agradece mais uma vez ao Pablo Lisboa pelo material gráfico, né, pelo design. O professor Glauber, que nos ajudou a receber os convidados. Agradecemos à CAPES e à FAPEG, que aceitaram, né, o nosso pedido de auxílio a esse evento científico e estão nos auxiliando financeiramente. A Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, que é parceira da rede já de longa data, a Faculdade de Ciências Sociais, bacharelado em Museologia, e também foi fundamental, sobretudo para a vinda do nosso convidado de hoje, o Ricardo Rubiales, a Secretaria de Governo e Educação, Cultura e Lazer do Governo de Goiás, pelas passagens, também a FUNAP, a UNEAP, que é o Núcleo de Estudos Antropologia, Patrimônio, Memória e Expressões Museais, aos nossos parceiros relacionados à alimentação, que é o Pede Pizza e o Cantinho Frio, são parceiros desde o seminário passado, ao Núcleo Interdisciplinar de Estudos e Pesquisas em Direitos Humanos, da UFG, na pessoa da Marisa Damas, ao Marcelo Solar, que doou 2 gravuras para serem revertidas para o seminário, à Escola de Formação de Professores e Humanidades, Programa de Referência e Inclusão Social da Pontifícia Universidade Católica de Goiás, em nome do professor Romilson Martins Siqueira e da professora Márcia Curado. E a todas e todos por estar aqui conosco. A gente agradece a presença e estimula que a nossa rede continue ao longo do ano, né? Que esse seminário seja o que está sendo aqui, coroando uma atividade de um ano todo. Então, que a gente possa se encontrar muitas vezes e debater muito as nossas ideias. Só vou relembrar alguns recados, sobretudo com relação à saída aqui na porta, que a gente use só a porta lateral, porque essa porta aqui do fundo ela provoca um ruído e a gente estamos gravando. Pedir também a ajuda de todos por conta do silêncio, temos tido isso, então nossas gravações estão sendo ótimas, muito obrigada. Lembrando que as fotos, gravações e vídeos serão autorizadas só com solicitação prévia, que a gente vai disponibilizar tudo no blog da REM Goiás. Pedimos mais uma vez desculpas ao Centro Cultural UFG, porque a primeira leva do nosso material saiu com um erro, Centro Cultural da UFG, e esse DA não existe. Solicitamos atenção na lista de presença, que vocês assinem, porque é com ela que a gente vai encaminhar posteriormente todos os certificados de participação e uma lista que está passando dos alunos de museologia, lembrar, essa lista é só para os alunos que estão interessados na viagem para o Encontro Nacional dos Estudantes de Museologia, que acontecerá em Belo Horizonte. Então, sem mais atrasos, não é isso? Quero chamar aqui para a mesa a professora Flávia Maria Cruvinel, que é professora adjunta da Escola de Música e Artes Cênicas da UFG. Ela é educadora musical, pesquisadora e violonista, mestre em música. Ela tem uma longa experiência como gestora e produtora cultural e hoje é pró-reitora adjunta de Extensão e Cultura da UFG. Nosso muito obrigada pelo acolhimento e por estar aqui conosco nesse momento de encerramento. E já
passo a palavra para ela. Boa noite a todos e a todas. Primeiro, parabenizar, tá, a organização desse evento, na pessoa da professora Camila e a Luane, né, todo o empenho de trazer, né, mais uma vez o 7º seminário, né, e assim, para nós é uma grande oportunidade de aproximar cada vez mais do curso de museologia, né, de todos os museólogos, né, nós temos um acervo aqui, temos muito trabalho a ser feito e vamos ter a colaboração de vocês nesse trabalho, né. Dizer também que o Centro Cultural FG, né, que é um espaço exatamente de fruição, né, de arte, de produção, de criação, se sente muito feliz em sediar esse evento. Camila e a Luane, viu? Nós estamos muito contentes. E, ao mesmo tempo, também observando o tema, né, o tema do seminário, né, AMA, né, que é Arte, Museus e Acessibilidade. Eu falei, gente, que maravilha, né? Amor, e esse AMA, né, nesse momento de hoje, é o que a gente mais precisa, né, no país, né, nesse momento difícil que vivemos, né, de grandes incertezas. A arte, ela vem com esse poder de transformar, né, o poder transformador na vida das pessoas e na sociedade, né. Então, cabe a nós, artistas, museólogos, gestores, produtores culturais, né, fazer a nossa parte na sociedade. E falar de arte, nós precisamos falar de formação, né, formação humana, artística, formação cidadã, né, e esse é um momento muito interessante, que eu acho que hoje a gente vai trabalhar um pouco aqui com o Ricardo, né. Então, eu não vou me delongar muito, mas quero apresentar, então, o Ricardo Rubiales, nosso simpático e querido, né? Eu conheci agora, mas já tivemos uma empatia muito grande, nosso convidado do México, que veio aqui exatamente para proferir essa palestra, né? Brinquei com ele que eu fui convidada para mediar a mesa, o debate, mas é uma não mesa e um não debate. Vamos ter uma dinâmica aqui um pouquinho diferente, eu estou curiosa, né? Então, o Ricardo, ele trabalha desde 94 no campo dos museus, buscando, investigando e ampliando as teorias educativas de vanguarda. É colaborador de várias frentes de ação educativa em vários museus, como o Museu Nacional de Arte do México. Como conferencista, tem participado de vários congressos e eventos nacionais no México e internacionais. Como docente, trabalha em vários níveis de graduação e pós-graduação. Recebeu em 2013 o Prêmio de Melhores Práticas Educativas, otorgado pelo Comitê de Educação e Ação Cultural do ICOM. Então, professor Ricardo, eu agradeço demais a presença de você, né, aqui na UFG, né, e nesse evento, e passo a palavra para você nos encantar, né, com a arte e com todo o seu trabalho. Muito obrigada. Bueno, pues boa tarde, buenas tardes. Hay personas en lo oscurito ahí atrás, oscuriño ahí atrás, ¿no? Bueno. ¿Están bien en lo oscuriño? Sí, bueno, ok. Vamos a empezar, ¿está bien? Mirar es un proceso que ocupa casi el 50% de tu corteza cerebral. Mirar es el proceso que más usamos en los museos. Es un proceso complejo que deconstruye la imagen en tu nervio óptico y cuando llega a la zona occipital reconstruye lo que ves. Porque originalmente en tu cerebro la imagen está al revés y son dos imágenes que se convierten en una imagen con profundidad.
esta binocularidad, en español se dice de tus dos ojos, es una característica única de nuestra especie. El trabajo de la función visual hacia lo occipital. Pero hay algo sobre la mirada que es importante. Conforme los niños van creciendo, el archivo visual se construye de experiencias táctiles. Es decir, cuando vemos algo, el cerebro reconstruye una serie de imágenes, de texturas, temperatura y cómo se siente al tocar. Así que hay una relación entre mirar y tocar. Para las personas que estudiamos el cerebro, una de las cosas fundamentales en aprendizaje es saber que entre más experiencias táctiles tengas, mayor será tu archivo visual. ¿Ah? La relación entre los dos sentidos es muy profunda. La piel piensa, siente, toca. La mirada separa y selecciona, pero el tocar abraza. Así que los niños más pequeños, su primera experiencia de encuentro con el mundo es a través de lo táctil. ¿Sí? Algunas personas piensan que en el museo lo que menos hacemos es tocar, pero en realidad lo que más hacemos en el museo es promover experiencias táctiles, porque el patrimonio con el que trabajamos se lee siempre desde una experiencia sensorial táctil. Hay dos ideas relacionadas a las pedagogías del cuerpo. Uno, en el mundo de la educación contemporánea, el cuerpo es parte del aprendizaje. Hoy en día, ningún profesor cree que los niños pueden aprender separados del cuerpo. Por lo tanto, desde hace 5 o 6 años, se cree que es fundamental crear entornos de aprendizaje. Desde los años 80, Howard Gardner propuso que las 9 inteligencias, 8 y medio, las 8 y medio inteligencias, participaban de la experiencia sensorial. Pero hoy, con la investigación neuropsicológica que tenemos, sabemos que el cuerpo participa del aprendizaje. Esto quiere decir que para que una crianza, un niño pequeño, aprenda a leer y a escribir, es fundamental que desarrolle su lateralidad y que mueva su cuerpo. ¿Están bien? ¿Sí? Por otro lado, sabemos hoy que el pensamiento matemático en el cerebro humano es análogo al pensamiento musical. Quiere decir que una persona matemática tiene estructuras de pensamiento como las tiene una persona musical, un músico. La estructura es compleja, pero no es menor. Es decir, es tan inteligente una persona musical como una persona matemática. Pero los mundos de interpretación y construcción son distintos. ¿Están bien? Así el mundo corporal necesita construir la mente. Voy a moverme para acá. El primer texto museológico que tenemos es un texto de 1645. Samuel Mayer decía que el museo era un texto donde el universo entero se entendía. Kirchberg decía lo mismo y decía que el museo era un anfiteatrón, la palabra griega que significaba mirar. El museo entonces, según ellos, era un texto, pero que no usaba letras, sino objetos y ambientes. En el museo escribíamos
con objetos y ambientes. A eso le llamamos lenguaje museográfico, escribir en el espacio, la gramática del espacio. ¿Sí? En la imagen pueden ver el libro de Plinio De Naturalis, un proyecto del siglo II, donde Plinio quería reunir la naturaleza y que fue la inspiración de muchas personas del siglo XVI y XVII para crear gabinetes de curiosidades, salas de maravillas, donde el museo era un espacio o donde el cuarto de maravillas era un lugar donde podíamos explorar el mundo, el universo. Con el tiempo, las colecciones se fueron convirtiendo en espacios donde podíamos recuperar la cultura material y analizarla. En la imagen ven una parte de la colección de muelas del zar Pedro el Grande. ¿Cómo se dice muela en portugués? Bien, sí. Si tú ibas a ver al zar, él te abría la boca y veía si tenías una muela que le gustara. Si le gustaba, te la quitaba y la ponía en su colección. La colección se encuentra en un edificio que él mandó construir para sus colecciones, que es el Hermitage, donde están los globos de Fabergé y otras cosas. Con el tiempo, los museos fueron pensando en otro tipo de objetos y recuperando más objetos distintos. De hecho, las primeras universidades se construyeron casi siempre con colecciones de naturalia, artificialia, animalia, que eran colecciones para investigar, gabinetes de curiosidades en la universidad. El museo era un espacio donde mirar se relacionaba con experimentar, con analizar, con cuestionar y con criticar. No era un espacio para recibir información, era un espacio para discutir la información. En un sentido, los proyectos de los museos tienen la característica de la interpretación, es decir, lo que las personas leen en el museo es tan importante como el proceso de diseño, porque lo que las personas leen es el resultado de nuestro trabajo. Así que leer en el museo, que para otros sería interpretar, es la parte fundamental del proyecto del museo. Las reacciones, emociones, sentimientos de la experiencia del museo definen al museo en sí mismo. ¿Qué es interpretar? Interpretar son esos procesos visualização, leitura. Hay un grupo de escuelas en Italia que se llama Reggio Emilia y trabajan acerca de la idea del arte como una manera para construir pedagogías a los niños pequeños. Ellos tienen un concepto que se llama la pedagogía de la escucha y significa una metáfora de escuchar. La reflexión de la pedagogía de la escucha es: antes de hablar, escucha. Si eres profesor, antes de enseñar algo, escucha. La pedagogía de la escucha implica que primero tengo que saber dónde está el alumno y después tengo que enseñar o presentar o como ustedes quieran llamarlo. Eso quiere decir que la escucha no es fácil. Requiere escuchar apertura e vontade de mudar. Não? Sim. Vontade de mudar. O que é isso? Cambiar. Cambiar. Gracias. Obrigado. Así que, cuando estamos oyendo al otro, siempre hay una emoción,
Siempre hay algo involucrado personal y legitimamos a la otra persona. En los museos, cuando hablamos de las pedagogías del cuerpo, hablamos de escuchar al público. Pero en realidad a nuestro público lo oímos muy poco, porque el museo se ha convertido en el último siglo en un no lugar, es decir, un espacio como McDonald's, que es igual en cualquier parte, y que no está moldeado por la comunidad que lo rodea. Es un no lugar. Un lugar habitable, como una casa, es un lugar donde las personas que lo habitan dejan huella, donde las personas que lo habitan están cómodas. Es un espacio para vivir. ¿Estoy bien? Filosofía de museo. Cuando hablamos de un espacio para habitar, un espacio para vivir, estamos hablando de un espacio donde podemos estar y que en este espacio de estar hay intercambios, hay diálogos, hay posibilidades. ¿Están bien? Voy a pasar por acá. Entonces, diseño. En algunos momentos hemos pensado en el diseño de exhibiciones. Las preguntas son: el espacio puede convertirse en una herramienta, no para la seguridad de las piezas, no para la mirada estética de la exposición, sino como una herramienta para la apropiación, revaloración y resignificación del patrimonio, tangible e intangible. ¿Sí? ¿Qué es un espacio? Según Reggio, un espacio es un lugar de encuentro. Y este espacio implica que sabemos y entendemos que el lenguaje espacial es muy poderoso. La forma como son los espacios físicos determinan nuestra manera de entendernos. Dos cosas sobre el espacio. Una, el espacio tiene que ser transformable. Dos, el espacio debe ser un organismo que cambia. Un problema de los museos del siglo XX era que eran estáticos. ¿Estáticos es una palabra? Pero el problema del museo que viene es que es un museo muy flexible. Es un museo líquido. ¿Es una palabra? Líquido. Fluido. Esta palabra es muy bonita. Fluido. El espacio lo entendemos en museografía como si fuera una tela, un tejido, donde hay muchos hilos, muchos elementos que lo conforman, muchas dimensiones. Y que esas dimensiones tienen que ver con significados, experiencias y percepción. Al final, en la museografía, el visitante es como un viajero. Ir al museo es como ir a un viaje. Y el diseño de una exposición propone un viaje. Bueno, hay dos ideas importantes con respecto al diseño y al espacio. Una tiene que ver con nuestra percepción de esta palabra. Epigénesis es una metáfora. En la biología, la epigénesis es la cualidad de una célula de poder crear de sí misma otras células.
Por ejemplo, cuando el bebé es un embrión, un cigoto, esa pequeña célula se divide a sí misma en 2. ¿Sabían eso? Después en 4, después en 8, después en 16. Y esas células que son iguales empiezan a ser distintas y crear células de hueso, células de músculo, células de piel, células de órganos. Cuando tú eres muy pequeño, no tienes un mini corazón. ¿Puedo decir mini corazón? No. Es una célula de donde se crea el corazón a partir de la epigénesis, de la nada. Y en los museos, nosotros también creamos cosas a partir de algo que genera otras cosas. Las colecciones son un buen ejercicio de epigénesis, porque las colecciones nos ayudan a construir discursos de algo básico, pero es a partir de eso que tenemos el potencial de hablar de muchas cosas. Cuando hacemos un diseño museográfico, medimos la calidad del espacio físico a partir de las relaciones que permite. ¿Relaciones? Conversar, intercambiar, trocar, dialogar. Esas son relaciones. También son relaciones el estar frente a un objeto y preguntarme sobre el objeto, analizar el objeto, hablar con otros de objeto. Eso también es una relación. Así que en la medida en la que el espacio permite relaciones, es en la medida en la que puedo calificar, evaluar si es mejor o peor. En Reggio Emilia le llaman la estética de las relaciones. En diseño pensamos que si el espacio permite estos intercambios y conversaciones internos y externos, el espacio es increíble. Entonces, microambientes, pequeños lugares donde suceden cosas, espacios para relajarte, para estar. En tu casa, en tu hogar, la cocina no es el baño, la sala no es la recámara, no sé cómo se diga en portugués esas palabras. Bañero no es sala, no es, o si es, no, son diferentes, son microambientes, cómodos, en portugués, cómodos. Paisaje olfativo, 35% de la información que llega a ti por el olfato registra más memoria que la información que llega por el oído o por la vista, porque el olfato es un sentido muy cercano al cerebro más primitivo y es muy poderoso. Tú puedes oler más de 100,000 olores con solo 7 moléculas. Y hay olores que van a marcarte para toda la vida. Hemos descubierto en neuropsicología que cuando una persona es muy anciana y está cerca de morir, pierde el olfato primero. Así que analiza si está cerca de la muerte. Huele ahora, sí, vas a oler bien. Y lo segundo que hemos descubierto es que el oído, la música, cuando la presentamos a personas con problemas neurodegenerativos, Parkinson y Alzheimer, la música tiene posibilidades de abrir memorias que no podríamos encontrar de otra manera. Es el poder del hemisferio derecho. La música ha logrado cosas con pacientes con Alzheimer que ninguna medicina podría lograr. Porque la música registra en el cerebro derecho muchísima información que se queda ahí por siempre. Así que tienes 2 sentidos muy importantes. No creas que solo lo visual es importante. El oído y el olfato son muy importantes para el ser humano. La dimensión acústica de un museo implica estas memorias
y estos recuerdos. En la medida en la que las personas escuchan música que no conocen y que no están acostumbradas a oír, flexibilizan su cerebro, lo hacen plástico. Esto quiere decir que serán más jóvenes neuronalmente. Nota, el único órgano que no envejece con la edad es el cerebro. ¿Sabías? En realidad, lo que pasa es que la gente deja de usarlo. ¿Sí? Deja de usarlo, pero no envejece como el corazón. Y eso tiene que ver con que el problema de las enfermedades neurodegenerativas es que en un gran porcentaje las personas dejaron de ser plásticas neuronalmente, de usar su cerebro y vivir en un lugar de no aprendizaje. Aprender, desde los constructivistas, es transformar la manera como pensamos. ¿Sí? Vygotsky. ¿Están bien? Cromática. ¿Se dice cromática? El color, el color. La fuerza del color es impresionante. Nosotros podemos ver una enorme cantidad de colores y tenemos una relación con ellos muy cercana. Así que el ambiente cromático, el acercamiento con los materiales, todas esas cosas nos implican una serie de recuerdos muy primeros, digamos. Los materiales son importantes. Hay un estudio de museo que dice que si las personas caminan en el museo, por ejemplo, sobre arena, ¿sí? En un museo, la experiencia táctil de caminar sobre la arena necesariamente los obliga a ir más despacio y marca la visita, porque no es algo común. Y cuando el cerebro se encuentra con algo que no es común, se espera, ¿sí? Y empieza a registrar mucho más las experiencias. La luminosidad. Está bien escrito, luminosidad. ¿Sabías que la luz que viene de abajo hacia arriba a los seres humanos nos confunde a nivel cerebral? Porque no estamos acostumbrados a ver una luz que salga de abajo. Estamos acostumbrados a que el sol esté sobre nosotros. Así que esta luz tiene un significado y esta luz tiene otro significado. Y si la luz es blanca o amarilla, tiene otro significado y nos hace sentir de otra manera. Por último, hemos pensado que cuando hablamos de diseño, hablamos del educador como poeta. Porque al final, trabajar con colores, sonidos, olores, texturas, son cosas abstractas que las personas recuperan desde sus experiencias. Pero la poesía también es un ejercicio abstracto, ¿sí? Es un ejercicio subjetivo, es un ejercicio que busca que te encuentres con algo y que te apropies desde tu experiencia. Ejercicio constructivista Zen. ¿Qué cosas? Ok, ejercicio constructivista Zen, ¿está bien? Habla un momento con tu compañero de izquierda o derecha y dile hasta aquí cómo te sientes, qué cosas te parecen interesantes, qué cosas te parecen raras, qué te gustaría investigar más. 2 minutos. Muy bien. Les pido
que tomemos los siguientes 8 minutos en hacer una dinámica de reflexión importante. Les voy a pedir que con la hoja de papel que tienen, hagamos un mapa, una cartografía personal. ¿Sí? ¿Cartografía, Daniela? ¿Sí? Una cartografía personal. No escribas en forma de lista, dibuja un mapa. ¿Está bien? Un territorio. Este ejercicio se llama la cartografía de lo desconocido y tiene que ver con dibujar lo que no conocemos. No conocemos. ¿Sí? ¿Qué significa la cartografía de lo desconocido? ¿Qué significa no conocer? Algunos educadores insisten en que la materia prima para el aprendizaje es la ignorancia. Que en la medida en la que tú ignoras algo, puedes aprender. Pascal decía que si el conocimiento fuera una esfera, entonces el espacio de lo desconocido era mucho mayor que la esfera misma. En algún sentido, el desconocer, la ignorancia, es no un defecto, sino el potencial para crecer. Lo que no conocemos nos permite ser exploradores y conocer. Así que el ejercicio de nuestro mapa de la ignorancia es tratar de reflexionar unos minutos qué es lo que no conoces, qué es lo que ignoras. ¿Cuáles son las cosas que sabes que están allá donde no estás? El ejercicio no lo vas a contar a nadie, no vas a explicarle a nadie tus ignorancias, pero trata de ser lo más honesto, honesta, sincero, sincera sobre este mapa. Lo que puedes conocer, lo que no puedes conocer. Los lugares del mapa son, y no tienes que escribirlos tampoco, pero ahí van a aparecer. No están en portugués, pero los voy a leer. Hay un territorio que es lo que sabes que no conoces. Le llamo la posibilidad. Yo sé que esto no lo conozco. ¿Ok? Escribe ahora alguna cosa que tú sepas que no conoces en alguna región de tu mapa. Escribe rápidamente algo que no conozcas. Yo sé que esto lo desconozco. Trigonometría, energía nuclear. Bueno, budismo zen, no sé. Lo que tú sepas que no conoces, escríbelo ahí. ¿Ok? Algo, escribe algo, es un ejercicio rápido, escribe rápido algo que te venga a la mente. Segundo territorio, ese fue un territorio. Otro territorio es lo que desconoces, lo que no conoces, porque no sabes que existe. Daniela, ¿cómo puedo decir eso? O que não conhece porque não sabe que existe. Está fácil, ¿no?
Ñao. Pon un asterisco si quieres en un territorio donde esté lo que ni siquiera conoces y por eso no sabes que existe. Pero hay algo que le llamamos el más allá. No tenemos idea porque ni siquiera conocemos que existe. Tercer territorio. Vamos a ver si Daniela nos ayuda a traducir. Lo que pensamos que conocemos, pero en realidad no conocemos. El error. Que pensamos que conhecemos, mas na verdade não conhecemos. El error. Tú crees que lo conoces, pero en realidad no lo conoces. El error. Lo que pienso que conozco, pero no lo conozco. ¿Sí? Sí, el error. Hoy, lo que pienso que conozco, O que eu penso que conheço, mas não conheço. por ejemplo, yo creo que sé hacer álgebra. Mentira. Yo sé. ¿Sí? Pero no es cierto. Cuarto territorio. Lo que sí conoces, pero tú no sabes que lo conoces. La intuición. O que você conhece, mas não sabe que conhece, a intuição. Claro. Entonces en la vida hay momentos donde has solucionado un problema o enfrentado algo y has respondido bien, pero nunca habías estudiado eso. ¿Les ha pasado? Lo que conoces, pero no sabes que lo conoces. Escribe. Seguramente hiciste algo que no sabías y salió y lo hiciste bien. No sabemos de dónde, pero lo hiciste. ¿Sí? Ya se nos fue. Siguiente. No. Ahí está. ¿Qué? Sí. 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 Lo que no conoces, pero en realidad sí lo conoces. Sí. Más lo conoces. La intuición. Sí. Fuiste a Japón en un viaje. Subiste al metro de Japón. Al metro de Japón. Y fuiste y volviste sin problema. No sabemos cómo supiste, pero lo hiciste. Intuición. Escribe algo de la intuición. Siguiente. Lo que no te es posible conocer. Hay algo que no te es permitido conocer, que está prohibido, el tabú. ¿Cómo diríamos eso? El tabú. Hay algo que no te es permitido conocer, es un tabú, está prohibido, escríbelo. Existe en tu vida algo que no puedas conocer, no te es permitido conocer. Último territorio. Último. Lo que no conoces porque no quieres. ¿Cómo digo eso? O que eu não conheço porque eu não quero. Es igual. La negación. No quiero conocerlo. Hay algo que tú no quieras conocer, la negación. Lo que no conozco porque no quiero. Muy bien. Hola. Muy bien. No van a compartir sus mapas con nadie. Es un secreto íntimo y personal. Pero, ¿cuál crees tú que fue mi intención
al traer este ejercicio? ¿Qué crees que Ricardo quería provocar con este ejercicio? ¿Quién dice yo sé? ¿Qué crees que yo quería provocar con este ejercicio? No nos vayas a contar tu cartografía. Cuéntanos qué crees que yo quería provocar con este ejercicio. ¿Sí se está entendiendo bien? Ah, muy bien. Muy bien. ¿Quién? ¿Qué crees que quería provocar? Sí. Bom, acredito que você queria desarrollar minha mente, libertar minha mente de alguns pontos que estavam fechados. Ah, E desarrollar. interesante. Muchas obrigado. ¿Quién más? ¿Qué quería provocar? Eu acho que você queria provocar a memória. Interesante. A ver, allá. Eu acho que é uma inquietação. Porque eu fiquei confusa e extremamente, até quase irritada. Pronto. Sim. Eu não sei o que eu não conheço ou o que eu conheço. Obrigado. ¿Quién más? Aquí en el oscuro. ¿Alguien en lo oscuro? No. No. A ver. Ah, prendieron la luz. Essa proposta acho que trouxe uma autorreflexão, um autoconhecimento, trazer à luz. ¿Alguien más? ¿No? ¿Nadie? ¿Qué quise provocar? ¿No? ¿No? ¿Aquí? Allá, ¿La Paz? No, La Paz no. Ah, que apaguen la luz, que estaban haciéndonos. No, aquí, nadie. ¿Qué quise provocar? Desarrollar. Desenvolvimento de alguma coisa hoje? Eu estou curiosa, muitíssimo curiosa. ¿Qué es curioso, Daniela? Eu quero saber onde nós vamos chegar, se nós vamos chegar a algum lugar. Eu quero saber o que você quer de nós com esse exercício. Está bom. Bueno. ¿No? Allá. ¿Qué? Cuéntanos. Sí. Allá. Eu pensava assim, talvez é para saber se a gente se olha, se analisa em relação ao que a gente gostaria de conhecer. Às vezes a gente até pensa, né? Mas assim, manifestar, né? Bueno. En realidad, el ejercicio habla en lo particular a cada uno por una serie de circunstancias que se mueven cuando hablamos de un mapeo personal de lo que desconoces. ¿Está bien? Esa es una cosa. Pero otra cosa es hacer una reflexión sobre el sentido de experto. Ser experto, ser maestro, especialista, experto, universitario, académico, doctor, conocedor. Porque este ejercicio nació en una universidad a nivel doctorado con cirujanos que debían tener por lo menos 10,000 horas en quirófano. En quirófano, hospital.
¿cómo se dice quirófano? Tú acostada. Sala de operaciones. Sala de cirugía, claro. Tenían que tener 10,000 horas en sala de cirugía. O sea, eran expertos. Y descubrieron, estos médicos, que en realidad no eran tan expertos como parecía. Y que había muchas cosas que los expertos todavía no sabían. ¿Me están siguiendo? El ejercicio está relacionado mucho con pensar que aunque hagas muy buenos proyectos, muy buenas exposiciones, muy buenas aportaciones intelectuales, te falta mucho por aprender. Es decir, siempre el profesional está en medio camino. Nunca llegó a la meta final. Es importante pensar cuánto me falta por conocer. ¿Sí? ¿Por qué queríamos hacer ese ejercicio con ustedes? Porque el paradigma de la museología que viene es un paradigma que necesita que pensemos que lo que hemos hecho en los museos no es todo. No se acabó. No es lo único. Hay mucho que no conocemos. ¿Estoy bien? Hay mucho que desconocemos. ¿Sí? Bueno, después de la linda aclaración, ¿por qué no conversas tu amigo otra vez, 1 minuto, cómo te sientes con el ejercicio, con la dinámica? No le cuentes tu cartografía, eso es personal e individual. Cuéntale cómo te sientes después del ejercicio. Está bien, cuéntale, 1 minuto. Las cosas que pasan en el espacio físico de un museo son cosas que por lo general ni los directores ni los curadores consideran. Pero todas tienen que ver con un discurso desde donde comprendo al público y también se relacionan con mensajes específicos hacia el público sobre lo que es el museo y el patrimonio. La experiencia del público en el espacio del museo es una experiencia única que puede ayudarnos a reconsiderar el lenguaje del museo. Estamos pensando en el espacio como un facilitador y estamos pensando en los visitantes como coautores. La relación entre estas dos cosas es fundamental. Los visitantes y el espacio. En el museo hay cientos de voces, ideas, conceptos que se están dialogando todo el tiempo. Carla Rinaldi dice que los seres humanos no solo hablamos lenguas distintas, sino que vivimos en mundos sensoriales diferentes. En el museo, la experiencia del espacio implica decir lo que no puede ser dicho, que en un sentido está muy cerca del lenguaje del arte. El arte también nos enseña a decir lo que no puede ser dicho. En el espacio físico del museo y al meter el cuerpo al contexto del espacio, hablamos de jugar como una metáfora hermenéutica, una metáfora de exploración y de descubrimiento, de colaboración y de juego como creación, porque el juego es un proceso creativo. Jugar en el museo como adulto implica acercarme al patrimonio desde nuevos lugares y mirarlo desde nuevos lugares.
Cuando hablamos de habitar el espacio, estamos recuperando la idea de completamente conocer el lugar y vivir en el lugar y tener relaciones con ese lugar físico. De ahí que era tan importante la idea de construir espacios para vivir, para habitar. Bueno, yo tengo muchas imágenes, ejemplos y discusiones teóricas y otras ignorancias disruptivas, que la palabra disruptiva no existe en portugués. Sí existe, disruptiva. Rompimiento, exacto. Y algunas ignorancias disruptivas. Entonces, ¿qué les parece si tomamos unos minutos antes de seguir, todavía tenemos un poco de tiempo, para algunas preguntas que quieran explorar? Los comentarios los podemos tener al final, pero ahora sería bueno preguntas, cuestiones que quieran explorar sobre el tema y que yo pueda traerles eso. ¿Está bien? Ustedes traen las preguntas y yo les traigo lo que ustedes quieran oír. ¿Quién tiene la primera pregunta? ¿No? Sí. A ver si te entiendo. Daniela me va a traducir. Olha que ela já pede para me levantar. Ok. Não tem ninguém aqui com... Rubiales, Sim. vou falar em português. Sim. Rubiales, a maior dificuldade que tem é a interpretação dos espaços públicos. Como que eu, museólogo, já colocando nesse patamar, vou trabalhar com a questão daquilo que não foi pensado há 20, 30 anos atrás, do espaço. Hoje se tem uma concepção de pensar o espaço como espaço para ser habitável, mas a realidade dos nossos museus, a nossa realidade museal, ela nos impõe situações que não são hoje interpretáveis do ponto de vista de habitar o espaço. Como que eu trabalho com isso? A ver si entendí. Tengo dos situaciones que creo que es importante pensar. La primera tiene que ver con valentía política, de querer repensar los espacios desde el visitante. Mi primer ejemplo es de un país mucho más pequeño y con menos dinero que Brasil, Ecuador. El alcalde de la ciudad tomó la decisión de reconcebir la idea de espacio público como un derecho ciudadano para el bienestar. ¿Sí está bien? Derecho ciudadano para el bienestar. Y pensar que estos espacios públicos, por derecho, tendrían que participar de la construcción del bienestar. ¿Cómo hizo eso el alcalde? Utilizando cultura como el eje del espacio público. Y pensar en el museo como un espacio público, en políticas de espacio público. Tu pregunta yo la muevo al revés. ¿Es el museo un espacio público? No, no es cierto. ¿Es para todos? No. Es para ciertos académicos, ciertas personas con cierto nivel universitario, pero no es para todos. Pensar en el museo como un parque, a muchos curadores les ofendería, ¿no? Y me parece interesante esa discusión. La cultura, patrimonio intangible o no tangible, las herencias, los bienes. Cuando hablamos de apropiación del público, ¿a qué nos referimos? Eso es importante. Y por otro lado, considero que los ejercicios de los museos que están tratando de repensarse desde lugares donde el público tiene una huella es interesante. ¿Cuál es el puenteo entre espacio público
y museo público. El museo público, o como espacio público, tiene una huella del visitante. No es un espacio hecho por alguien para alguien, del académico para el académico. El espacio tiene una huella del público y el público se apropia de eso. No tienes que hacer lo que el público quiere porque el público no sabe lo que debe o no haber en un museo. Pero si pudieras pensar en la realidad de tu museo y de tu sociedad, sí podrías hacer un cambio. Ejemplo, si quieres que vengan las familias jóvenes al museo, necesitarías sentarte con tu museógrafo y pensar que las familias jóvenes traen carreola, carrinho. El espacio del pasillo tiene que ser mayor a 3 metros, porque si no, no pasa. El señor de la entrada tendría que dejar entrar al carriño o tener un espacio para el carriño. La mujer que da lactancia tendría que tener un espacio para sentarse y hacerlo. ¿Sabes? Es accesibilidad en los públicos, pero eso no lo tenemos. Creo que hay que repensar. Si creo que el museo debe ser un espacio para crianzas, lo mejor es crear un espacio para crianzas y no suponer que la exposición de adultos es también para crianzas. Es absurdo. En esos puenteos hay una huella. Algo te hace saber que el público está ahí. Déjenme cerrar con un ejemplo, ¿está bien? Con una idea. En un museo judío está bien, pagado por la comunidad judía, se dieron cuenta que el domingo, sí, iban muchas familias y que los abuelo está bien, avós, hombres, no entraban a las exposiciones, se quedaban afuera, sentados, cansados, muchos abuelos. Y el director del museo se dio cuenta que los abuelos acompañaban a la familia, pero no gustaban de las exposiciones, no entraban. ¿Qué hizo él? Había una bodega en un lugar. Limpió bodega, compró mueble muy viejo y tapizó, arregló y lo puso en bodega. Puso nuevas luces y compró un aparato antiguo de sonido, ¿cómo se llama? Fonógrafo, y puso en la sala. Y con un DJ en un iPad, puso música de los años 30 y 40 en la sala. Y se llama Judíos en Vinil. Y invitaron a los abuelos a sentarse ahí mientras esperaban. No los invitaron a ver la exposición, no hicieron una visita guiada para los abuelos, hicieron un espacio para que estuvieran cómodos. La reacción de los abuelos ha sido muy interesante, porque no solamente sintieron que el museo les creó un espacio, sino que respondieron de maneras muy interesantes a este pequeño detalle de crear un ambiente para ellos, con música. Como verás, hay una intención del museo de servicio público, más que un interés académico de certificación de conocimientos. Señora Daniela, ¿cómo se llamó el artista de la sala número 3? Ah, excelente, certificado de conocimientos de museo. No calificamos al público, lo que leo no. Somos un espacio público que recibe. Interesante, creo para discusión. ¿Sí? Más o menos entendí. ¿Sí entendí? Sí. Muy bien, segunda pregunta. ¿Quién más? No, nadie. Soy un fracaso en las preguntas. Estoy típica. Carolinho, não. Caluroso, não, tu não Bom, é caluroso. durante a tarde você havia falado do poder da sensibilidade, né, para questionamentos, né, a interrogação, até colocou o Da Vinci,
Sí, os exemplos de experimentação, né? Por que usar e por que não usar? sí. Poderia falar um pouquinho mais? Sí. Él está hablando de estos experimentos que les voy a mostrar sobre una exposición que se hizo en Italia, en un museo de ciencias sobre ciencia. Y lo que ellos proponían era acercar de otra manera el patrimonio de Leonardo da Vinci a partir de una experiencia distinta. Déjame ver si lo encuentro, porque sí, debe estar aquí. Arboliños. Y lo que hacían, desapareció fotografía. Aquí está. Lo que hicieron fue que reconstruyeron los proyectos de Leonardo en grande. No lo pusieron en una vitrina en pequeño, lo reconstruyeron a tamaño como Leonardo quisiera haberlos hecho. Y presentaron al público experiencias para que pudiera mover. Pero se dieron cuenta el público que los ejercicios de Leonardo no funcionaban. Es decir, había cosas que no servían, había cosas que sí, pero cosas que no. Y lo que fue interesante fue esta discusión en el museo, porque sí, porque no. ¿Por qué creen ustedes que en un museo de ciencia es importante estos ejercicios de diálogo sobre lo que no funciona? El paradigma es, los centros de ciencia del siglo XX eran espacios inmóviles que presentaban la historia de la ciencia, pero no el proceso de construcción científica. Porque la ciencia se construye todo el tiempo, no es estática, cambia. Pero eso no estaba en los museos de ciencia antiguos, todo era estático. Al revés, las propuestas científicas hoy cuestionan cosas que hemos aprendido antes. Es decir, la física newtoniana clásica es cuestionada por la física cuántica. Los museos de ciencia del siglo XX no lo pueden hablar, pero el Museo de Ciencia Contemporáneo tiene que hablar que nuestro conocimiento científico es limitado e ignorante de muchas cosas. ¿Están bien? Y eso nos hace pensar, ¿qué es exactamente la ciencia? ¿Algo estático o algo que se construye? Y eso es un pensamiento epistemológico, lo que vimos al principio. La ciencia, ¿la verdad se alcanza o la verdad se construye? Lo mismo pasa en el arte. Si tú tienes un museo de arte contemporáneo y simplemente presentas la propuesta artística, no estás permitiendo que la sociedad en la que está el museo discuta sobre arte. Porque si esta es la obra de un artista, es posible que en 100 años este artista no sea artista. ¿Estoy bien? Es posible. No todos los artistas pasan el umbral del tiempo y se conciben como arte mañana. Lo importante no es discutir quién es el artista, sino qué es arte hoy y por qué. ¿Estoy bien? Y eso brinda a la sociedad de una ciudad reflexiones más complejas sobre la aportación del artista, la valoración del proceso artístico y la discusión y necesidad de espacios de arte. El discurso es más complejo, porque el museo toma una postura sobre el tema patrimonial. ¿Estoy bien? Ahora que hablemos, por ejemplo, de un museo de crianzas, en lugar de tener un espacio que en el siglo XX hablaría de temas y contenidos que los crianzas ven en la escuela, un museo de crianzas debería de poner en diálogo
por ejemplo, las circunstancias de peligro o las realidades de las crianzas hoy, como la obesidad, por ejemplo. Sería interesante traer un foro donde se discutieran esas cosas. No para enseñar a las crianzas como complemento de escuela, sino para hablar de los niños como patrimonio, por ejemplo, o de la niñez como un valor social en ciudadanía, o de la niñez, las crianzas, como un espacio social para recuperar las mismas crianzas. Ejemplo, Colombia tiene un proyecto que se llama De Cero a Siempre. ¿Cero a siempre? Y significa, hemos descubierto en estudios neuropsicológicos que los niños, cuando son muy pequeños, si viven experiencias fuertes de violencia en la primera infancia, de 0 a 3 años, esas marcas a nivel neuronal se mantienen durante toda la vida. El niño será muy violento. ¿Me están oyendo? Está comprobado. ¿Qué hizo Colombia? Tomó la decisión de buscar el que si tú encuentras a un niño de 0 a 3 años, lo abraces, le cuentes una historia, le des un dulce, le hagas preguntas y revalorar como sociedad a los que hoy son muy pequeños y que mañana serán jóvenes de nuestra sociedad. ¿Sí están bien? El museo es un espacio político, lo queramos o no lo queramos. ¿Sí? Nos guste o no nos guste. ¿Están bien? Están peor que antes, están muy mal, Daniela. Están muy tristes. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, esto avanza y avanza, ¿verdad? Sin que yo lo diga. Si quieren, para cerrar, se los voy a dejar de tarea. Este es un análisis de los tipos de público que hay en los museos hoy. Son 5 generaciones. ¿Generaciones, Daniel? ¿Está bien? Una generación que nació del año 20 a los 40, una generación que nació de los 40 a los 60, una generación de los 60 a los 80, una generación de 80 al 2000 y del 2000 ahora. Y hemos descubierto en estudios de público que hay diferencias interesantes en estos grupos. Claro, nunca queremos generalizar, decir que todos son iguales. Eso es terrible. Pero sí hay tendencias de comportamiento en los grupos. Eso es cierto. Y no puedes decir que esas tendencias son una manifestación cósmica. ¿Me explico? La respuesta es, son de una generación específica. Ejemplo. La generación entre el año 80 y el 2000 utiliza en Latinoamérica, en un gran grupo, este teléfono para enviar mensajes. 70%. La generación anterior, de los 60 a los 80, utiliza este teléfono para hablar en un 70%. Si le preguntas a una crianza de 10 años, ¿qué es esto? La respuesta es cámara de fotos, no teléfono. Porque para él esto no es un teléfono. Su primera vía de comunicación externa no es el teléfono, es el Facebook, son los mensajes. ¿Sí? Así que hay un cambio generacional con respecto a un artefacto. Lo mismo sucede con museos. Con los jóvenes de menos de 25 años en París preguntaron, si la Mona Lisa se quemara, pregunta joven 20 años francés, ¿perderíamos algo fundamental, importante para nuestra sociedad? ¿Perderíamos algo si Mona Lisa? Respuesta de joven de 20 años,
No, yo la tengo computadora HD, yo doy para ustedes. La concepción patrimonial para las generaciones en grandes grupos es distinta a la concepción de un académico que nació hace 50 o 60 años. Y eso es importante pensarlo. Estamos muy atrás de las realidades de la sociedad. ¿Por qué? Porque la generación de jóvenes menores a 32 años es la generación más grande en población en el mundo. El mundo que viene es un mundo de ellos. Y nuestros diálogos con ellos no están siendo tan certeros, adecuados. No sé. ¿Cómo es en Brasil? En México tenemos, y en Argentina y en Chile, un gran problema con ortografía. Aquí también. Ah, qué interesante. En México, Argentina, Estados Unidos, Europa, la generación menor a los 32 años empezó a tatuarse hace unos 10. Y hoy, en estudios socioculturales, el tatuaje, el tatú, es un símbolo de pertenencia a una época específica. Porque en otro momento histórico y para otras generaciones, el tatuaje era un tabú. ¿Sí están bien? Eso es interesante sociológicamente, porque te habla de diferentes formas de acercarte a la información, de buscar la información y de ver la información. ¿Están bien? ¿Sí? No los veo muy seguros. Están como con dudas. Bueno, entonces les voy a poner mi Twitter por si alguien tiene más preguntas y si me las hacen en portugués trataré de contestar. Pero si están de acuerdo y no tienen más preguntas, ¿por qué no terminamos así? ¿Por qué no terminamos comentándole a tu amigo o amiga qué te llevas de esta sesión? ¿Está bien? ¿Qué te llevas? ¿Qué es lo que quieres? Etcétera. 2 minutos, conversa y pregúntale qué te llevas. Y con eso nos vamos. Bueno, pues, muito obrigado por el tiempo juntos y espero que haya sido enriquecedor este diálogo. Muchas gracias. Y cualquier cosa me escriben. Gracias. Muito obrigado.